Bueno, nos encontramos en otro video en el cual vamos a seguir hablando de temas de metodología en la investigación, y en este caso vamos a trabajar lo que es la encuesta. Bueno, la encuesta es una estrategia de recolección de datos, es una estrategia en donde la intención, o está mejor dicho basada en las declaraciones verbales de los sujetos, verbales puestas en un papel, ¿verdad? Pero bueno, son las declaraciones de los sujetos de investigación, en este caso, o de una población en particular. Por eso lo ubicamos dentro de una estrategia de recolección de datos propia de la investigación cuantitativa, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque esa información que se recolecta se adquiere mediante la observación indirecta, es decir, a través de la respuesta de los sujetos, porque uno no está observando una actitud determinada y la está registrando, sino que obtiene información de los sujetos a través de lo que ellos dicen, indirectamente, ¿sí? Y mejor dicho, a través de lo que está o lo que dejan plasmado en un papel, en este caso en la encuesta. O también, bueno, suponiendo que es una encuesta online, en la plataforma virtual o en el soporte determinado. Bien, bueno, hay que tener una serie de reparos también en cuanto al uso de la encuesta, porque cabe la posibilidad de que la información obtenida no refleje la realidad que uno está investigando, que un investigador está, valga la redundancia, investigando, porque tienen que confían, mejor dicho, en lo que responden los sujetos, y muchas veces los sujetos responden a cuestiones de manera, o están atravesados por una cuestión social, entonces responden más que nada por una cuestión de conformismo o por una cuestión de quedar bien. No en todos los casos, no pasa siempre, pero bueno, en este tipo de estrategia hay que tener en cuenta eso. También consideramos que en la encuesta incluye aspectos objetivos y subjetivos, es decir, objetivos que son hechos y subjetivos que son opiniones, por ejemplo, ¿sí? Que esa información se recoge de manera estructurada en una encuesta, porque son las mismas preguntas que se toman a mucha cantidad de sujetos, incluso el orden también es el mismo por una cuestión de organización, y las respuestas luego se agrupan y se analizan, o mejor dicho, también se cuantifican las respuestas para luego ser analizadas y comparadas en estos casos. En muchos casos la significatividad de esa información depende de los errores de muestreo, muchas veces, y a veces de otro tipo de errores que son ajenos de él, ajenos al investigador, ajenos a la construcción de la encuesta, ¿sí? Es decir, bueno, hay errores que tienen que ver con la formulación de las preguntas, por ejemplo, y eso en parte tiene que ver el investigador. Otro tipo de errores en la selección de la muestra, y otro tipo de errores que pueden ser cuando se aplica esa encuesta a los sujetos. Bien, algo para señalar. Bueno, en SEA de Ancona van a encontrar todo este tipo de información. Esto, lo que estoy explicando ahora, lo van a encontrar en SEA de Ancona. También van a encontrar la diferencia y la comparación entre la encuesta por carta, por ejemplo, la encuesta telefónica, y van a encontrar ventajas y desventajas de este tipo de encuestas. Bien, para meternos ya directamente con algunos ejemplos que también encuentran en SEA de Ancona, bueno, tomé en este caso una encuesta que tienen para elaborar. Por ejemplo, en este caso, bueno, es de metodología en la investigación en arte, y lo que se hace en general es agrupar las preguntas en categorías más generales, de modo tal de organizar las respuestas después y de organizar esas preguntas en núcleos centrales, núcleos temáticos. Por ejemplo, en este caso, mi categoría es datos básicos, y lo que estoy preguntando dentro de datos básicos es nombre, apellido, edad, lugar de residencia, estado civil, entre otros, ¿sí? Entonces, mi categoría en este caso, es datos básicos. Uno, como una persona o un investigador, de acuerdo a su interés, su objetivo en la investigación,
puede directamente elaborar otras categorías. No necesariamente son las mismas categorías en todas las investigaciones, sino más bien que dependen de la construcción del objeto de conocimiento, de los objetivos también, depende de otros factores. En este caso, por ejemplo, poniéndolo el lugar de residencia que hemos visto en otros materiales de metodología, hemos visto los tipos de escalas de medición. Acá vamos a poner algunos, que encontramos tipos de variables según el nivel de medición, lo van a encontrar con ese nombre. Y la idea de esto era plantear una relación entre los tipos de pregunta, el análisis de lo que es una encuesta y las escalas de medición que encuentran en otros textos que ya hemos trabajado. En este caso hay 4, que son las nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Las variables nominales solo nombran, como dice ahí, indican una cualidad del objeto de estudio que se analiza sin establecer ninguna graduación entre las categorías que conforman la variable. No se puede establecer ninguna operación ni ningún tipo de relación entre las categorías de la variable. Y en este caso, como ejemplo, en esta encuesta, el lugar de residencia es una variable nominal, porque como bien dice ahí lo que expliqué recién, la escala nominal nombra solamente. Estado civil también es un ejemplo de escala nominal. El segundo tipo de escala son las ordinales, que acá hago un reparo, y en función de los diferentes tipos de escala, lo que aparece acá es un orden jerárquico, porque la escala ordinal, además de nombrar como la escala nominal, agrega otra característica que es el orden, ¿sí? Así, la de intervalo, por ejemplo, nombra como la nominal, ordena como la ordinal y además establece distancias entre cada valor, la de intervalo. Y la de razón nombra, ordena, establece distancias y establece un cero absoluto. Es decir, como si fuera una incorporación de nuevas características desde la escala nominal hasta la escala de razón. Una escala ordinal, como dije recién, nombra y ordena, y en este caso puede ser nivel educativo alcanzado. Entonces tenemos, por ejemplo, entre las opciones de la variable nivel educativo alcanzado, incluimos primario incompleto, por ejemplo, primario completo, secundario incompleto, secundario completo y así seguido, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo en ese caso ese tipo de escala de indicadores están nombrados, mejor dicho, y además ordenados, porque se supone que si uno completó el secundario es porque tiene hecho el nivel primario en este caso, ¿sí? Bien, las variables de intervalo, como dije, clasifican, nombran, ordenan y establecen distancias entre cada valor, y en este caso podemos incluir como un ejemplo los grados centígrados, porque se puede ir de repente para por ejemplo, la temperatura del ambiente puede ser 5 grados, 10 grados, 12, y también puede ser menos 0, menos 1, menos 5, menos 10, 0, puede ser de repente también. Entonces, en ese caso hay distancias determinadas que se establecen dentro de los valores que no establecía ni la ordinal ni la nominal. Y por último, las escalas de razón, que además de tener las mismas características de la de intervalo, incorporan el cero absoluto. Es decir, ejemplos de la escala de razón, por ejemplo, valga la redundancia, sería la edad o sería el peso, en este caso que aparece en la encuesta cuando tienen que poner la edad, que es un dato básico, una escala de medición de tipo de razón. Porque en este caso uno puede tener 1 año, 2 años, 3 años, 15, 20, 30, lo que sea, pero de repente no puede tener menos 5 años. ¿Qué es lo que sí se puede pasar en la escala de intervalos? En la escala de razón agrega el cero absoluto, en este caso. Y bueno, lo que van a encontrar en esta encuesta son varios ejemplos de esos 4 tipos de escala de medición, ustedes pueden observarlo. Y además de eso van a encontrar que aparecen en CIADE de Ancona tipos de preguntas, ejemplos de tipo de pregunta como son esta. A ver,
¿tenés hijos a cargo? Con opciones dicotómicas, si no. En este caso, que son preguntas cerradas, es decir, las preguntas cerradas se caracterizan porque están predeterminadas de antemano la respuesta por parte del investigador. Entonces, quien responde a la encuesta solo tiene que limitarse a elegir una opción. Estos son ejemplos de preguntas cerradas. Pero también tenemos preguntas cerradas con opción múltiple, por ejemplo, en este caso, que dice desde qué dispositivos te conectas para realizar las tareas. Y uno puede señalar computadora, pero también puede señalar celular, porque de repente se puede conectar de los dos. Y en ese caso, este es un ejemplo de preguntas cerradas con opción múltiple. Bien, y cuando de repente tenemos preguntas como esta, a ver qué herramientas crees que esta materia aporta a tu formación docente. Esta pregunta es un ejemplo de pregunta abierta, porque en este caso no está determinada de antemano o no está preestablecida de antemano la respuesta y el sujeto no se limita a elegir, sino que la puede formular o escribir libremente. Estos son los ejemplos de preguntas abiertas. En Seada Ancona van a encontrar toda esta información y mucho más acerca de los tipos de pregunta, de las escalas de medición, que van a encontrar la escala Thurston, el escalograma de Goodman y la escala de Likert. Como ejemplo, bueno, en este caso tenemos una escala de Likert, a ver dónde encontramos. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿qué nivel de prioridad tiene tu carrera para vos y para tu familia? Uno puede elegir entre 5 opciones: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. En la escala de Likert normalmente existen 5 categorías, que son estas, las 5 que mencioné recién. Entonces el encuestado elige una. En ese caso, también puede ser que existan 3 opciones y no 5. La idea es que, bueno, que sean impares. En la escala de Likert en general son 5 opciones de respuesta. Y bueno, esa escala de medición es específica y es lo que se llama escala de Likert. Bien, y bueno, esta encuesta, si se fijan bien, van a tener otros ejemplos acerca de los tipos de escalas y los tipos de pregunta. Cuando de repente hay una pregunta cerrada combinada con un por qué, hablamos de una pregunta mixta, porque es una pregunta cerrada y una pregunta abierta. Bueno, y con eso finalizamos este video introductorio a lo que es la encuesta.